Desde la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú está este programa producido por Sodonco y también toda la actividad de la Iglesia Católica para ustedes. Rosa María, ¿qué pasó? Nada, me están saliendo los estigmas, creo acá. No, que tengo la piel tan seca que me he rascado. Acá tenemos un problema de sangre. Un hecho de sangre ha ocurrido en esta cabina. Cuidado, los vampiros, cuidado. No, Santa Rosita se está molestando porque estoy haciendo muchas lisuras. Ahora, vamos a esta reforma que sí es importante. Yo soy miembro de la Asociación Civil y Transparencia, la Asamblea, del Consejo Ejecutivo, así que hacerlo transparente. Se han presentado una serie de propuestas para discusión y debate, que son importantes. Algunas que afectan directamente el proceso electoral y otras a las instituciones del Estado. Pero, por ejemplo, hay cosas que la comisión de la señora Donaire, que es de 3 personas, el señor Violeta, y hay uno más, me parece. Marisol Espinosa. Y Marisol Espinosa. Ninguno de los 3, uno es abogado, los otros 2 no, y no tienen ninguna experiencia en reforma electoral, pero en fin, algo dirán, y llamarán a gente como Fernando Tuesta, espero. Hay cosas que son importantísimas, que las hemos pedido años, y esta es una idea de Fernando Tuesta a la que yo me he unido, y también está en el paquete de transparencia. Que en la segunda vuelta, o que, mejor dicho, que en fecha distinta se elija al Congreso. Y posterior. Posterior, obviamente, a la elección del presidente. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es el presidente para darle mayoría y minoría. Si yo no sé quién es el presidente, ¿cómo voto para el Congreso? Votamos a ciegas. Ese es el segundo punto de lo que habíamos conversado. Claro. Los franceses votan 2 domingos muy cortos, además la diferencia entre uno y otro para el presidente de la República. Posteriormente la Asamblea Nacional, pero allí también, ahí nomás. Claro. Cuando discutíamos eso hacia en la transición, entonces yo le planteaba en la minicomisión de reforma del 2000 que pensemos esta situación porque es contraproducente, esto es lo que hemos estado conversando, la elección del presidente al lado de manera simultánea con el Parlamento. Ahora, si hay 2 vueltas, y luego tú incorporas también la doble vuelta parlamentaria, nuestro país no resiste 4 elecciones. No es un nivel de agotamiento que no estamos y es innecesario, claro. Además es innecesario. Claro, entonces, hacerlo también posterior a las 2 vueltas sigue siendo un problema. Entonces, dentro de eso, lo de la segunda vuelta, no digo que sea lo mejor, pero es mejor de lo que tenemos. Claro, o sea, la idea es la siguiente, si hay un candidato que gana con 50+1 en la primera vuelta, perfecto. La segunda elección es solo para el Parlamento. Pero si hay un candidato que no gana con 50+1 y quiere una segunda vuelta, bueno, se vota por presidente y por Congreso. Ahora, obviamente, los partidos cuyo candidato no gana, no quieren. Lógico. ¿No? Pues dicen, no vamos a estar. Eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es así. No necesariamente. Y lo mismo franceses lo demuestra. Claro. No es que solamente 2 partidos que, digamos, construyen la Asamblea Nacional, si no son más, sino que se concentran en pocos. Claro. Pero ahí viene justamente el otro argumento que tiene el balotaje. El balotaje no tenía solo el argumento de una alta legitimidad del presidente, sino acotar el número de partidos en la Asamblea Nacional. Lógico. Porque, por ejemplo, en la última elección francesa, cuando viene la elección de la Asamblea Nacional, Hollande le dice al elector, denme mayoría. Claro. Voten por mi partido, denme mayoría en la Asamblea Nacional. Y Sarkozy dice, denme mayoría para hacer una posición en equilibrio. Exactamente. Y se concentran en esos 2, pero hay votaciones para resto. Pero no con la dispersión que conocemos, que es el voto ciego, ¿no? Claro. Entonces, esta es una medida, sin embargo, de carácter constitucional. Ahora, hay acá otras cosas que tenían que ir en paquete. Así es. Paquete. No puedes, cuando la reformita que hicieron el Congreso pasado al final, que fue un desastre, porque se suponía que iba a salir varias cosas importantes y salieron todas por pedazos. Y crearon un Frankenstein. Entonces, en vez de levantar la valla electoral, claro que todos pedíamos, ¿no es cierto? No la levantaron. ¿No? En vez de decir ya, lo de las dádivas, vamos a manejarlo de esta manera, lo manejaron a la bestia, ¿no? Expulsaron a 2 candidatos de la elección, cosa que no ha pasado nunca en la historia del Perú, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones, que pocas veces se dice, pero hay que repetirlo, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones. Y del país, porque en realidad todas las observaciones internacionales llamaron la atención sobre este punto. Claro. En ninguna parte hay este artículo que además excluye a los candidatos. Claro. Mira, si es que, disculpa que te interrumpa, pero mira, si es que no se modifica, ya que no haya reforma, pero ese articulito
en las elecciones municipales y regionales va a ser cochebombas por todos lados, porque ya no tenemos 2.500 candidatos, tenemos 110.000 candidatos. La idea además, es la típica idea además de hacer reformas de espaldas a la realidad o desconociendo la realidad. Es decir, el buen propósito, ¿no? Hay que castigar, parece bien. En un país que además quiere que todo se sancione, ¿no? La opinión pública es sancionadora, ¿no? Punitiva. Entonces, ¿tú te imaginas que sea el jurado, la OMPE, comience a perseguir a los candidatos durante 90 días? ¿Cuánto personal tienes que comprometer allí para que además realmente supervise? Porque lo contrario, tú dices, bueno, yo estoy a la espera de una denuncia ciudadana o de medios. Ahí lo que haces es, hay algunos que van a regalar y nadie les va a ver, y otros que van a ser supervisados y probablemente excluidos. Pero la de la exclusión es un tema que realmente es cuestionable. Claro, porque el castigo tiene que ser al partido. Por un lado, y además en proporción. Claro. Es decir, y además estás afectando un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política, que en ninguna parte, en realidad, puedes utilizar estos mecanismos, que además dicho sea paso, son ilusos e ineficaces para dejar de lado candidatos presidenciales. Lo que tú has señalado son 2 candidatos. Hubo otros 2, que son los que pasaron a la segunda vuelta, que también fueron cuestionados. ¿Y no les pasó nada? Pero vamos a ponernos en el caso que efectivamente se les mide con la misma vara. ¿Qué hubiera pasado con nuestro país? No, se acaba la elección. Se acaba la elección, se acaba el país. Porque esto se caía la elección completa. Y se caía la elección, y se caía, yo no sé si es que nuestro país resistía en que en general se caía la elección. Pero ya te metes en camisa de 11 varas, por una norma absolutamente mal pensada, y como tú bien dices, que no es parte de un diseño mayor, ¿no? La ley, me decían. La ley. Sí, la ley, te voy a enseñar cuando yo. Conviene la ley. Claro, porque en fin, lo de Guzmán, lo de Acuña podría tener un hecho objetivo que lo respaldara, pero lo de Guzmán no tenía ni pies ni cabeza. Era un problema administrativo de su partido, no era un problema administrativo ni siquiera de él. Nada. No, además en su partido no hubo nadie quien cuestionara eso. Claro, o sea, estamos todos de acuerdo en que esto es una demanda interna, nada. Como puede suceder en otros partidos, ¿no? Exactamente, y eso, ojo, o sea, tú por cuestiones administrativas no sacas. No sacas. Así es. Pero bueno, eso es lo que se podría decir de las exclusiones. Ahora, viene un proceso de reforma. Tenemos un Congreso que ha resultado con 73 miembros de un partido que representan el 25% del voto real. ¿Ya? 36. O 36, perdón. Pero tienes una mayoría absoluta y aplastante. ¿Ya? Casi que puede hacer reformas constitucionales, le faltan 9 votos para hacer reformas constitucionales porque tienen los apristas, pero, digamos, nadie entiende por qué, teniendo el 36% del voto popular, puedes tener mayoría absoluta en el Congreso. Por una combinación de 3 factores del sistema electoral. Es el tamaño limitado que tiene el Parlamento dividido en departamentos. Así es. Yo he hecho una simulación. Si tú exactamente con la misma votación, pero a cada departamento duplica su número de congresistas, ¿sabes lo que hubiera ocurrido? No tenían mayoría absoluta. No te puedo creer. Sí. Es el tamaño de las circunscripciones y la buena votación de ellos, que es homogénea en todo el país. Y no es hiperconcentrada. Claro, entonces en vez de tener 130 congresistas, tuviéramos 260 congresistas con la misma votación, ellos no llegaban a los 130 congresistas. Es más, te hago el siguiente ejercicio fácil también para los oyentes. Si se hubiera dado la circunscripción única que el fujimorismo utilizó en 95 y 2000, ese 36%, digamos, si hubiera sido 100, hubieran sacado 37 congresistas, y lejos de la mayoría absoluta. No te puedo creer. No tiene que ver algo, pero no tanto como reiteradamente escuchado en medios. Pues el ausentismo y el voto nulo. No, y el segundo, la cifra repartidora. Claro. Digamos, señalan como causante. No causante. Mejora un poquito, pero... Mejora, claro, pero es que mejora, y siempre ha mejorado desde el año 63. Claro. O sea, eso no es que, el método que ahora, ¿no? Y ese, desde mi punto de vista, es el mejor método. Hay otros que también le dan premio a la mayoría un poquito mayor. Pero esta es una discusión bastante larga porque es una fórmula matemática. Yo una vez he enseñado el método de Hunter en clase y los chicos se tiraban por la ventana. Así que no vale la pena que ustedes traten de entender eso. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto
es que el tamaño de la circunscripción y el número de representantes importa importa y mucho, y parece que no fuera así, pero en fin, eso es así. Y luego vienen temas que son complicados, como el voto preferencial, que ya hay más o menos un consenso por eliminarlo, más o menos un consenso, aunque los congresistas lo adoran, ¿ya? Pero hay un consenso de los partidos, no de los congresistas. Exactamente, y de la academia, si quieres. Sí, claro. Académicamente, los partidos también, los congresistas no. Y luego viene el tema del voto voluntario, que académicamente también hay consenso a favor, pero los partidos no quieren Yo ni estoy muertos. en duda de lo segundo. Sobre lo primero, habría que decir lo siguiente. ¿Ustedes se imaginan una votación con elección parlamentaria en segunda vuelta? Imagínate lo que sería primera vuelta. Primera vuelta sería los candidatos presidenciales, que serían 10, digamos que sean menos, ya, porque hay que hacer unos ajustes ahí. Sería una, digamos, una campaña más pura, en el sentido más clara, más fácil que el elector pueda recibir los mensajes, porque no está superpuesta. En una segunda vuelta se le suman las candidaturas al Parlamento, pero por partidos, como hay en el municipio de Lima en general, y no preferencial. Sería mucho más fácil, más barata, más clara en términos de que el elector pueda recibir los mensajes, y es a final de cuentas lo que importa. Y de responsabilidad partidaria. Y de responsabilidad. Entonces, por múltiples canales, el voto preferencial debe ser eliminado. Sin embargo, claro, cuando tú tienes congresistas que sienten que el poder es gracias y la representación es gracias al voto preferencial, dicen no hay que eliminarlo. Algunos son de dos tipos, unos que de ninguna manera, y otros dicen mientras no haya democracia interna no hay que eliminarlo, ¿no? Eso también se puede arreglar por el tema de las elecciones internas. Sobre el voto voluntario, ¿sabes qué, Rosa María? Yo a lo largo de todos estos años también se ha discutido esto. Yo tengo una preocupación. No tengo tanto, no entro en el lado del debate sobre derechos y deberes, principios, nada. A mí lo que me importa es lo siguiente. ¿Qué impacto va a tener sobre un proceso electoral? Eso es lo que ahorita yo quisiera responder. Y entonces la cosa es así. Baja las votaciones, la participación siempre baja. Baja la mitad, normalmente. Y en algunos casos, Colombia es el país ancestralmente del voto voluntario, desde siempre. Y vota hay votaciones en elecciones municipales, Rosa María, 25%. En municipales sí, pero en las nacionales llega al 50%. 50% y depende de la... Y en Estados Unidos también 50%. Claro, alrededor, así un poquito más, un poquito menos. Pero el tema es, ¿importa el porcentaje? En Estados Unidos no importa, porque las reglas de juego son esas y todas las aceptan. En Colombia no importa. Pero en un país donde tú tienes casi 2 siglos de voto obligatorio, tienes tasas de 85, 89% de participación, yo me temo que si es que tienes un porcentaje de la mitad y encima de la mitad le quitas los nulos y blancos, y encima de eso tú ganas ya, en realidad con el 50%, pero en realidad del general es muchísimo más bajo. Claro. El otro va a decir, ¿sabes qué? No tienes esa mayoría, legitimidad, etcétera. Te han elegido con 30% del voto popular. Yo me acuerdo que hubo un tema de una consulta popular en Piura y hace varios años con el tema, no me acuerdo, del centro minero. Bueno, y no era oficial, pero fueron a votar. La carátula de un diario dirigido por un señor que se decía a favor del voto voluntario era: solo participaron tantos, no es legítimo. Yo pensaba, esto, si es que hubiera voto voluntario en general y estuviéramos ante esta situación, diría exactamente lo mismo. Entonces, eso es uno. Dos, ¿qué sectores en el país reducen su participación? Rural. Los más pobres. Los más pobres. Porque son los que más les cuesta ir a votar. Claro, entonces el tema es, o acercas el voto o lo haces voluntario. Y lo tercero, algo que algunos asocian y que no está demostrado por ningún estudio serio ni empírico, que esta votación es de mejor calidad porque van los que supuestamente son más enterados. Claro, los más informados. Los más informados, ¿no?
Otra vez a la pausa, sí, nos piden nuestra red ir a la pausa, pero estamos conversando un montón sobre reforma electoral y sobre cómo estas decisiones en el Parlamento van a afectar los resultados de las próximas elecciones municipales y también de las nacionales. Así que regresamos en un ratito. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominicana.